Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estés viendo este video podcast que se llama La Cueva del Pirata. Funcionamos, arrancamos en este momento nuestra segunda temporada. Ya nos han aguantado 2 temporadas y esto realmente es un milagro. Volvemos en este entorno lleno de fluvios, lleno de rock y lleno de historias que queremos contarte en estos videopodcasts. En este primer capítulo de la nueva temporada hemos traído a un invitado muy especial. Es un viejo amigo mío que se llama Mariano Gil, un hombre que lleva desde los 80, digamos, moviendo en España música, discos un tanto especiales. Él tenía una tienda de discos pequeñita en el centro de Madrid, donde solo venía música muy rebuscada, muy inhabitual en las otras tiendas, y a partir de ahí se ha dedicado al coleccionismo. Mariano, bienvenido a La Cueva del Pirata. Pues muchas gracias, Pirata. Encantado de estar aquí en tu programa. Sabes que a esta cueva, a excepción de mi entorno familiar, de los compañeros que trabajan y de los que están con la técnica, no ha pisado nadie. Tú eres el primero, así que es un honor. Lo que es un honor para nosotros tenerte aquí. Mariano, desde hace 30 años mínimo, está digamos, moviendo discos muy en el rock, siempre en el rock, muy exclusivamente de coleccionistas. Sí, bueno, yo empecé comprando discos con 13 años, por el año 78, 79. La paga que me daban mis padres los domingos, pues yo me iba al Rastro de Madrid y ahí me compraba y ahí invertías un disco, y empecé ahí, pues no coleccionando, porque entonces yo creo que la palabra coleccionismo no existía. Sino te comprabas pues el disco que te gustaba sin ver qué edición era o el país del que era. Luego ya con el tiempo, sobre todo ya en finales de los 80, principios de los 90, sí empecé a sentirme coleccionista, y ya sí me preocupaba de buscar ediciones determinadas. Mariano, hay que decir que nos ha provisto de muchas de las piezas, de muchos de los discos y de muchas de las cosas que sacamos aquí en La Cueva del Pirata, que queremos mostrarla, y él se encarga de rastrearlas por todo el mundo, localizarlas y traérnoslas. Mariano, ¿cuál es el disco más buscado de toda la historia del coleccionismo rock? Pues yo creo que el disco más buscado, el artista más buscado para mí son Beatles. Los Beatles. Sí, y yo creo que el disco más buscado de los Beatles es el álbum blanco, la primera edición inglesa en mono y con una numeración baja. Ese disco venía numerado, sí. Venía numerado, empezando por el 000 o 0001, no lo recuerdo, y entonces, pues si cuanto más baja es la numeración, pues mayor valor, bueno, y luego depende también del estado del disco, sí, bueno. Pero cuanto más baja la numeración y un estado del disco bueno, pues los precios se disparan. Bueno, son precios de subasta, de casa de subasta, de Sotheby's, Christie's o por ahí se vende. Pero ¿cuánto puede valer el disco número 15 del álbum blanco de los Beatles? Pues mucho dinero. Yo creo que 6 cifras en euros. 6 cifras en euros. Sí. Sí. No te puedo decir si 150.000 o 550.000, porque depende un poco el estado, pero yo creo que eso influye mucho en los discos. Sí, yo creo que se iría al número 15, por se ha pertenecido a alguien del entorno de los Beatles. Entonces, y eso puede valer de 150.000 pavos para arriba. Sí. Y el disco, ese es el disco más buscado. Yo creo que sí, que ese es el disco ahora mismo más buscado. ¿Y el más caro? Yo creo que también, que coincide. El mismo. Sí, yo creo que también con una numeración baja. O sea, los discos de Beatles con numeraciones de, yo qué sé, la 1.250.000. El inglés son discos que valen ya 500 euros, 400, 500, 600 euros, y tienen numeraciones muy altas. Pues cuanto más baja, pues el precio sube. Yo creo que es el más buscado también. Posiblemente. Decían que Ringo Starr tenía el número 4 o el número 5. Sí, es que los 4 primeros dicen que se entregaron a los Beatles. Que hay una anécdota que dicen que Yoko Ono se llevó el primero y al enterarse Paul McCartney se cabreó y tiró su copia. La culpa de todo. Porque no la quería. Mariano, ¿cuál es el disco que más complicación te ha dado a ti a la hora de encontrarlo? El disco más buscado. A mí el disco que más complicaciones me ha dado ha sido el Rolling Stone, el Let It Bleed. El Let It Bleed. La primera edición inglesa en mono y que tuviera el póster, porque yo lo tenía sin póster y cada vez que lo encontré, y en buen estado.
Siempre los discos intento comprarlos que estén en buen estado. Claro. Entonces ese es el que más trabajo me ha dado en conseguir. Conseguía copias, pero a todas les faltaba el póster. Pero cuando dices que te ha dado mucho trabajo, resúmelo un poco. En tiempo, pues buscándolo por las diversas plataformas que hay por internet, ferias, pues hablando con coleccionistas privados que conozco y tal, pues habré estado buscando ese disco unos 10 años o así. 10 años buscando un desde disco. que dije que lo quería tener, porque es un disco que me gusta mucho, y lo quería con póster, hasta que lo encontré con póster y en buen estado, 10 años o así. ¿Y lo tienes? Sí, lo tengo. Sí, ahora ¿Y lo has traído? Sí, lo he traído. Enséñalo. Esta es la portada. Sí, es el Let It Bleed sí, habitual, la portada habitual, laminada. oficial, sí, pero vamos, es la edición inglesa en mono. Esa es la carátula, esa es la carátula, perdón. Sleeve, este es el disco. Es mono, pone mono, de color rojo. La estéreo era de color azul. Y este es el póster, que el póster, pues es este póster, que es un póster de una foto que se ha visto mucho, pero bueno, pues eso es el póster original. Y esto venía incluido en el disco, digamos como regalo. Sí, esto venía en el disco, salieron en la edición inglesa como regalo, tanto en la estéreo como en la mono. Tengo el disco estéreo también y ese le tenía con póster. Me faltaba el mono. El mono es la edición original del disco. Y este dices que tardaste 10 años en conseguirlo. Por esto, por tener el póster. Por tener el póster, claro. Tener su edición completa. Porque tenía la estéreo con póster, pero que le podía coger la estéreo y meter a mono. Pero no era... Pero no era lo suyo. Sí, haces una especie de Frankenstein, quitar de uno para meterse en la otra, pero bueno. ¿Y cuánto te costó el disco? Este disco le compré hace más o menos unos 4 años o así y pagué por él 400 euros. Bueno. Pagué por el 400. Has traído más discos que también son piezas codiciadas de tu colección y a mí me gustaría que a nuestra gente se los fueras enseñando, Mariano. He traído también... Veo el Ride the Lightning de Metallica. Sí, este me costó trabajo encontrarlo porque es Metallica, el Ride the Lightning, la primera edición americana en Megaforce. Sí, que era la compañía de Metallica. Exacto. A raíz de este disco, 3 meses después, ya fichan con Elektra. Y entonces ya las copias posteriores que salen con el sello Elektra. Entonces, con el sello Megaforce se fabricaron 75.000 copias, con el sello Megaforce. Luego, este es un disco que ha vendido 6 millones, solo en Estados Unidos. Entonces es el sello... Hay 6 millones de ejemplares de este. Este es 6 veces platino en Estados Unidos. Entonces, 6 veces platino es que han vendido 6 millones de discos. Pero de Megaforce el prensaje fue de 75.000 copias. Un disco de y las ediciones europeas de este disco no tienen mucho valor, la que yo pueda tener. Sí, hombre, son ediciones que si el disco está en buen estado ya tienen valor, porque Metallica al final es un grupo muy buscado y coleccionable. Son ediciones que valen 60, 70, 100 euros. Sí, dependiendo siempre del estado. El estado marca yo creo mucho. Que con esta información que estás dando, dosificada, le estás abriendo los ojos a mucha gente porque el mundo del coleccionismo es fascinante del todo, ¿no? Pero hay más discos que has traído. Sí, a ver, bueno, cuéntanos. Luego he traído un disco que es de mis favoritos, que es Hendrix. El original inglés, la primera edición en el sello Track, que esta es la primera referencia de ese sello. O sea, el sello Track creo que lo hace el bajista de Los Animals, el Chad Chandler, el que descubre a Hendrix. Y esta es la primera referencia que sale de ese sello. De su sello, digamos, es el Track 001, que es el Jimi Hendrix, el mono, el inglés. Y he traído también el americano del mismo disco, que sale en Reprise. Reprise era la compañía de Frank Sinatra. Sí, en el sello tricolor, en Reprise, también mono. Y bueno, tengo las dos versiones porque es que los temas son diferentes. Hay 3 canciones que vienen en este disco que no están en el inglés y viceversa. Hay 3 canciones del inglés que no están aquí. En el fondo es el mismo disco, a excepción de esos 3 temas y a excepción de la portada. Y viene en el de Hendrix, es de Jimi Hendrix, el título es Are Your Parents. En la galleta del disco han puesto una interrogación en el americano y en ese no. Déjame que los toque, Mariano, déjame que los toque por lo menos, coño, yo que no los tengo. Este es el inglés. Y este el americano. Y este el americano. Y es el americano. Déjame que lo muestre, es impresionante. Hay alguna similitud, no muchas en la contraportada, pero el resto es absolutamente diferente, aparte de los 3 temas que tú dices que hay de... Sí, el más difícil de encontrar de todas maneras es el español, porque salió en España.
Mucha gente cree que no, pero este disco se publicó en España en el mismo año, en la época que salió en el sello Polydor, pero en una cantidad muy pequeña que debió ser solo de promoción. Y hasta hace poco tiempo se pensaba que no existía ese disco porque nadie lo había visto. ¿Lo regalas esto o no? No. Bueno, no. No me extraña, yo tampoco te lo regalaría. O sea que... ¿Y qué más discos has traído para demostrar lo que es el fascinante mundo del coleccionismo? ¿Esto qué es? El de Buddy Holly, pero no pone Buddy. Es la primera edición del primer disco de Buddy Holly. Pero no pone Buddy Holly, era un grupo, eran los Crickets. Era su banda. Y entonces es el título, pues es de Chirping Crickets, no hace referencia a Buddy Holly, pero Buddy Holly está aquí en la... Está formando parte del grupo, pero no tiene... Es un disco del año 1957, tiene más años que yo. ¿Cuánto vale ese disco, Mariano? Este disco unos 500 euros, 500-600 euros. Vale. Difícil de encontrar, supongo. Este me ha costado mucho trabajo encontrarlo, porque salen ediciones posteriores, pero esta que es la primera, me costó mucho trabajo encontrar este disco. Y hay otro disco también de los Stones. Bueno, hay otro de los Stones, porque es que la portada me parece alucinante. O sea, todas las portadas de los discos de los Stones me gustan mucho, porque todas tienen su trabajo y su historia, que es la del Satanic Majesties, la portada en 3D. Que posiblemente también, seamos sinceros, sea el peor disco de los Stones, como disco. A mí me gusta, es la época psicodélica y quisieron hacer un disco psicodélico, muy influenciado por el Sgt. Pepper de Beatles, y le salió un poco fallido el intento. Pero yo me lo pongo ahora y tiene temas para mí muy buenos. Hay otros que son flojos, pero bueno, hay temas que me gustan. Pero sí, efectivamente, para mí es un disco flojo en la discografía de los Stones. Pero la portada es estupenda. Y esta es la primera edición inglesa en mono. La portada es de esto que se hacía en 3D, que lo movías y se va moviendo, ¿no? No sé si lo podemos hacer algún milagro para que se note que se mueve. No, es difícil. Tienes que verlo muy de cerca. Pero bueno, en cualquier caso, este disco también es incontrable, ¿no? Es muy difícil. La edición inglesa es muy difícil. Por lo general, los discos ingleses, de grupos ingleses, como es el caso de Rolling Stone, aunque digamos que se han afincado en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero es un grupo inglés. Claro. Entonces, el coleccionista de música intenta buscar primeras ediciones del país de donde es el grupo. En este caso, los Stones son ingleses, pues el coleccionista intenta buscar las ediciones inglesas, aunque también tienen las americanas, porque el sonido es diferente. Intenta buscar las ediciones, la primera edición inglesa de este álbum. Y son muy difíciles de encontrar, o sea, por cada una edición inglesa, primera edición, ves 10 americanas o 15 americanas, y los precios varían. Las inglesas son mucho más altas de precio, más caras que las ediciones americanas. ¿Este que tienes? ¿Este cuánto vale? Este porque está en muy buen estado, está nuevo. Este estará alrededor también de entre los 300, 400, por ahí. ¿Qué disco estás buscando ahora, Mariano? Y acabamos. Pues ahora estoy buscando un grupo inglés que se llama The Pretty Things, un disco, el SF Sorrow, que es un disco del 68, la versión en estéreo, porque tengo la mono. Porque dicen que ese disco se grabó en mono y dicen que esa edición que es la mejor y tal. Pero yo en casa de un amigo escuché hace un año así el estéreo y me quedé alucinado. Sí, ¿no? Y dije, pues este también lo quiero. ¿Y no lo tienes? No lo tengo. No, lo estoy buscando, pero las copias que veo es muy caras. Cuando lo tengas, nos lo traes, ¿vale? Te esperamos aquí en la cueva. Perfecto. Mariano, muchas... joder, que me cargo el micro. Verás tú, Germán Palacio. Pues... Muchas gracias. Nada, ha sido un placer, pirata. Muchas gracias. Sabes que el placer es nuestro. Muchas gracias por invitarme. Te hemos quitado tu tiempo, has traído tus joyas y de verdad que te estamos agradecidos, Mariano. Muchas gracias. Nos vemos pronto.